Buenas tardes, estudiantes de grado décimo. En nuestra clase de 3 vamos a ver las operaciones con intervalos. Primeramente definamos lo que es un intervalo. Los intervalos son subconjuntos del conjunto de los números reales, o sea, son como un pedazo en la recta de los números reales, sabiendo que los números van desde menos infinito hasta más infinito. Los intervalos pueden ser, hay varias clases de intervalos. El intervalo abierto se puede escribir en notación de intervalo usando los paréntesis. Los paréntesis indican que el punto A no pertenece al intervalo y que el punto B tampoco. Por eso en el gráfico aparece este dibujito así como por dentro como vacío, indicando de que entran todos los números antecitos de A y todos los números antecitos de B, todos estos, pero menos los extremos. Por eso dice solamente menor y menor. Y aquí está el paréntesis y el paréntesis indican abierto. Entonces, notación de intervalo es con los paréntesis, con los extremos A y B. Notación de conjunto, entonces como el conjunto se representa así, el conjunto de todas las X tales que A es menor que X y X menor que B. O sea que X está entre A y B, pero no entra ni A ni B, por eso no tiene el igual acá. Dice solamente menor y menor. Ese es el intervalo abierto. Intervalo cerrado. El intervalo cerrado, aquí vemos que en la notación de intervalo se usa el corchete para indicar que el extremo A y el extremo B sí pertenecen a ese pedacito de recta, a ese intervalo. Entonces es con corchete la notación de intervalo, y la notación de conjunto dice el conjunto de todas las X tales que A es menor o igual, fíjense que aquí aparece el igual, que X menor o igual que B. En el gráfico se retiñe el punto A indicando que sí pertenece al intervalo, se retiñe el punto B también pertenece al intervalo. Sabemos que A y B pueden ser cualquier número real, positivo, negativo, de fraccionario, decimal, y la recta siempre va desde menos infinito, que está a la izquierda, hasta más infinito. Aquí tenemos intervalo abierto e intervalo cerrado. Ahora puede ocurrir esto, que el intervalo esté abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Entonces, en notación de intervalo se escribe con paréntesis a la izquierda y con corchete a la derecha porque allí es cerrado. Entonces queda abierto en A y cerrado en B. En notación de conjunto se dice que es igual al conjunto de las X tales que A es menor que X y menor o igual que B. Fíjense que del lado que es cerrado va el menor pero con el signo igual, indicando que ese extremo sí hace parte del intervalo. Intervalo cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, lo contrario al anterior. Entonces en notación de intervalo aparece del lado que es cerrado el corchete y del lado que es abierto el paréntesis. Y aparece en el A, aparece reteñido indicando que A sí pertenece a esa parte de la recta y que B no pertenece. Hay intervalos infinitos, como por ejemplo este, dice notación de intervalo va abierto en A hasta más infinito. Y en notación de conjunto se dice que es igual al conjunto de las X, tales que X es mayor que A. Fíjense que el mayor es un símbolo que representa que la flecha va para la derecha. Entonces va desde A para la derecha. Es como que esto es una flecha indicando que va para la derecha. Como no tiene el igual, entonces en el punto A se coloca abierto, ¿sí? Y se representan todos los números reales a partir de A, pero A no entra. Hasta la derecha está más infinito. Es un intervalo infinito. Hay otro intervalo infinito que es este, pero ya con el igual. Y en notación de intervalo aparece corchete. Fíjense que acá era abierto, era con paréntesis, aquí aparece corchete cerrado, indicando que A sí hace parte del intervalo, hasta más infinito. En notación de conjunto se dice que es igual al conjunto de las X tales que X es mayor o igual que A. O sea, el mayor igual, fíjense, es la flecha para la derecha, el igual me indica que el punto A va reteñido porque sí hace parte del intervalo. Otro intervalo infinito es ya con el signo menor. En notación de intervalo va desde menos infinito hasta B. Entonces ahí en B está abierto.
¿sí? Va todos los reales desde menos infinito hasta b, pero b no entra. En notación de conjunto aparece el conjunto de las x tales que x es menor que b. Fíjense, nos paramos aquí en b y la flecha indica que para la izquierda. Todos los números que van de b hacia la izquierda hacen parte de ese intervalo, pero b no hace parte de él. Por eso no aparece aquí el igual, el intervalo es abierto. Otro intervalo infinito es este muy parecido, pero ya cerrado. ¿Sí? Notación de intervalo va desde menos infinito hasta b, pero b en b está cerrado, por eso aparece corchete ahí. Y en notación de conjunto aparece el conjunto de las x tales que x es menor o igual que b. ¿Sí? Menor o igual quiere decir que b sí hace parte del intervalo. Fíjense, es una flecha que va de b hacia la izquierda, indicando que a ese intervalo intervienen todos los números reales desde menos infinito hasta b. Con esas ideas vamos a trabajar las operaciones entre conjuntos. Como los intervalos son conjuntos, entonces vamos a recordar las operaciones que ustedes han visto desde preescolar: unión, intersección, diferencia, complemento. Vamos a recordarlas aquí, si de pronto se le olvidó, aquí se las estamos recordando. Entonces nos dan dos intervalos. Nos dicen que el intervalo A es cerrado en menos 3 y abierto en 8. Y el intervalo B es abierto en 0 y cerrado en 11. Vamos a colocar la definición de unión de conjuntos. ¿Sí? A unión B, recordemos que esta U grande significa unión. A unión B es igual al conjunto de las X tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Si con que pertenezca a uno de los dos conjuntos, pertenece a la unión. Esa es la definición de conjunto en unión. Entonces, ya mirando los dos intervalos, ¿qué debemos hacer? Ubicar en la recta numérica cada uno de los intervalos, teniendo en cuenta dónde es abierto, dónde es cerrado, y señalamos la unión. Entonces, A va desde menos 3, cerrado, abierto en 8. Aquí está. Menos 3 cerrado, está reteñido, y en 8 va abierto. Colocamos B. B va desde 0 abierto hasta 11 cerrado. Si me piden la unión, o sea, es reunir todas las X que están en A y todos los que están en B, todos reunidos. Entonces, por ejemplo, el punto 0 no pertenece a B, pero como sí pertenece a A, él está en la unión. El punto 8 no pertenece a A, pero pertenece a B. Entonces está en la unión. Quiere decir que la unión va todo A y todo B. Y ahí si lo sombreamos, que es la tareita que tenemos que hacer, sombramos todo lo que es la unión. ¿Sí? Estas operaciones de conjunto son muy importantes tenerlas en cuenta, porque en el evento que usted pierda de vista dónde es cerrado, dónde es abierto y no se dé cuenta qué operación está haciendo, pues se confunde. Es muy sencilla, pero hay que tener en cuenta esas ideas. Entonces ahí tenemos que la unión de los dos intervalos me va a dar, ¿sí? Aquí dice el intervalo que va desde menos 3 hasta 8 abierto, unido el 0 a 11 cerrado, da igual desde menos 3 hasta 11. Miren aquí, menos 3 cerrado y en 11 cerrado. Todos esos números pertenecen al intervalo de la unión de los dos que me dieron. Y aquí en el gráfico les recuerdo, cuando veían esto en preescolar, que la unión de A con B es todos los elementos de A reunidos junto con los elementos de B. Esta es la representación gráfica de lo que es la unión de dos conjuntos. Los intervalos son conjuntos. Vamos a recordar ahora otra operación de conjunto que se llama la intersección. Todos la conocen también. Entonces tenemos el intervalo M, que va abierto en menos 5 y cerrado en 4. El intervalo N, que va cerrado en menos 1 medio y abierto en 5. La definición de intersección, tenemos que M intersección N es igual al conjunto de las X tales que X pertenece a M y X pertenece a N. Fíjense que la unión decía O, aquí dice I. Para que pertenezca a la intersección tiene que pertenecer a ambos conjuntos para que sea de la intersección, porque es la parte que tienen en común los dos intervalos. Entonces acudimos al gráfico. El intervalo M va abierto en menos 5, aquí está abierto en menos 5,
y llega hasta 4 y es cerrado en 4. Aquí está. El intervalo n va cerrado en menos un medio y abierto en 5. Ahí, como me están pidiendo la intersección, pilas con eso, yo tengo que buscar cuáles son las partes comunes que tienen los dos intervalos. Entonces me doy cuenta que aquí el menos un medio está en este intervalo. Y ese menos un medio también está en el otro porque por ahí pasó, ¿sí? Y aquí el 4 está en este intervalo y está en el otro. O sea, quiere decir que la parte que se cruza va desde menos un medio hasta 4. Y esa es la intersección, la parte común. Por eso la sombreo. Entonces aquí debo tener en cuenta, va cerrado acá y va cerrado acá, porque el 4 pertenece a los dos. Y aquí menos un medio también. Entonces la intersección de los dos intervalos que me dieron, menos 5 abierto a 4 cerrado, interceptado con menos un medio cerrado y 5 abierto, da igual a menos un medio hasta 4. Fíjense que dio cerrado y cerrado. Y recordemos aquí la definición de intersección. M intersección N son los elementos en común que tienen los dos conjuntos, donde se están cruzando ellos. La unión era todo, pero la intersección solamente es la parte común que tienen ellos. Recordemos la otra operación que se llama diferencia de conjuntos. Entonces tenemos los dos intervalos. El intervalo P va desde menos infinito hasta 1. Y el intervalo Q va desde menos 4 cerrado hasta 2 abierto. El primer intervalo va desde menos infinito hasta 1 y es cerrado en 1. La definición de diferencia, P menos Q es igual al conjunto de las X tales que X pertenece a P y X no pertenece a Q. ¿Sí? O sea, aquí se trata de quitar Q, porque es diferencia, ¿sí? P menos Q. O sea, a P le quito el pedazo que le corresponde a Q. Hago el gráfico, ubico los dos intervalos, desde menos infinito hasta 1 cerrado, aquí está el verdecito, cerrado acá, y Q va desde menos 4 cerrado hasta 2 abierto. Entonces aquí se trata de quitar Q. O sea, desde menos 4 cerrado hasta 2 abierto, voy a borrar toda esta parte desde aquí en adelante. Y el resultado es lo que me queda. ¿Sí? O sea, si yo quito Q, si yo borro todo lo que le corresponde a Q, ¿qué me queda? Y esa es la diferencia. Aquí está la parte sombreada. Si yo quito la parte roja toda, ¿sí? Fíjense que el menos 4 pertenece a Q. Entonces, si yo lo voy a quitar, el menos 4 se va con Q. Y aquí me quedaría entonces la solución abierta porque el que se fue era cerrado en ese punto. Entonces la solución ahí quedaría P menos Q va desde menos infinito hasta 4, hasta menos 4 abierto. ¿Sí? Porque el que quite era cerrado, el que queda es abierto. En el gráfico de conjunto tenemos P menos Q se representa como los elementos que pertenecen a P pero que no pertenecen a Q. O sea, se borra Q. P menos Q. Ejemplo número 4. Dado A igual a menos 6 abierto, 4 cerrado, se escribe en notación de intervalo como el conjunto de las X tales que menos 6 es menor que X menor o igual que 4. Este intervalo se está escrito así en forma de conjunto. El complemento en algunos libros lo describen como CA, que quiere decir complemento de A, y en otros aparece A con la comita arriba que indica complemento. Es lo que le hace falta a este conjunto para ser igual al conjunto universal, es su complemento. En los intervalos, el complemento es lo que le hace falta para ser igual a la recta de los reales. El conjunto universal es la recta toda completa de los números reales. Entonces, primeramente, como en todos los ejercicios, ubicamos el intervalo A, que va desde menos 6 abierto y cerrado en 4. El complemento, entonces, sería lo que le hace falta a ese intervalo para ser igual a la recta de los reales. O sea, desde menos infinito hasta menos 6, aquí el complemento sería cerrado porque el intervalo es abierto. Y aquí el 4 se queda en el intervalo y el complemento queda abierto en esta parte. La definición de complemento de conjunto dice A complemento es igual al conjunto de las X tales que X no pertenece a. O sea, si este es A,
El complemento es todo lo que está por fuera de A, no pertenece a A. En la parte sombreada tenemos entonces que el complemento de A va desde menos infinito hasta menos 6. Repito, si el intervalo es abierto ahí, su complemento en ese punto es cerrado. Se le une con el otro pedacito que va de acá. Como el intervalo ahí es cerrado, su complemento es abierto. Abierto en 4 hasta más infinito. Se unen los dos pedazos para indicar que ese es el complemento. En la teoría de conjuntos que ustedes veían, se representaba así el rectángulo como el conjunto universal y el conjunto A como el círculo que está dentro. El complemento es lo que está por fuera, lo que le hace falta al conjunto para ser igual al conjunto universal. Ejemplo número 5. Entonces vamos a tomar estos dos intervalos para diferenciar las operaciones de cada uno de ellos. Vamos a hallar las varias operaciones con esos mismos intervalos para que veamos cuál es la diferencia. Aquí me dice que menos 5 abierto hasta 9 abierto le voy a restar 7 cerrado hasta 11 cerrado. Ya, lo primero es ubicarlos en la recta y como me dice diferencia, quiere decir que yo voy a quitar el segundo intervalo, lo voy como si fuera a borrarlo, ¿no? Aquí dice menos 5 es el que está en rojito, abierto, y 9 abierto. Y voy a borrar el que va desde 7 hasta 11. Entonces lo quito y ¿qué me queda? ¿Sí? Porque diferencia lo que me están pidiendo. Recuerden que el que voy a quitar aquí en 7 es cerrado. Entonces el que me queda va a quedar abierto. Y acá como estaba abierto queda así. Entonces sombreo, me queda desde menos 5 hasta 7. Repito, como el 7 pertenecía al intervalo que estoy quitando, entonces ahí en ese punto queda abierto. Entonces la diferencia de los dos intervalos me da desde menos 5 abierto hasta 7 abierto. Ejemplo número 6, vamos a unirlos ahora. Esos mismos intervalos los voy a unir. De nuevo los represento en la recta de los reales. Menos 5 abierto hasta 9 abierto, lo voy a unir con 7 cerrado hasta 11 cerrado. Entonces voy a reunir los dos en uno solo. Fíjense que dice unión. Entonces todos los elementos de uno de ellos reunidos en uno solo con el otro. Al sombrearlo, me doy cuenta que allí está toda esa parte, ¿no? El primer intervalo y el otro. Aquí quedó abierto en menos 5 y queda cerrado en 11. La unión de los dos intervalos de menos 5 abierto a 9 abierto unido con 7 cerrado a 11 cerrado me da desde menos 5 hasta 11 cerrado. En menos 5 estaba abierto, queda abierto. Y en 11 estaba cerrado, queda cerrado. Esta es la unión. Fíjense que es el mismo intervalo, los dos mismos intervalos, pero con otra operación. El ejemplo número 7, los dos intervalos los voy a interceptar. De nuevo los ubico en la recta. Y ahora tengo que buscar cuáles son los elementos que tienen ellos en común. ¿Dónde se están cruzando? Porque me piden la intersección de ellos dos. Entonces yo miro dónde se cruzan. Aquí observo que el 7 pertenece al intervalo primero y el 7 también pertenece al otro. O sea, desde ahí arranca la intersección. Y el 9 en 9 está abierto, no pertenece a la gráfica rojita, pero sí pertenece al otro. Pero como no pertenece a ambos, no hace parte de la intersección. Entonces voy a sombrear y me queda cerrado en 7, abierto en 9. La intersección de los dos intervalos que me dieron, desde menos 5 abierto a 9 abierto, interceptado con 7 cerrado a 11 cerrado, me da 7 cerrado y abierto en 9. Ejemplo número 8, me piden hallar el complemento. Complemento es lo que le hace falta a este intervalo para completar la recta de los reales. Entonces lo ubico en la recta al intervalo, va desde menos 5 abierto hasta 9 abierto y voy a sombrear cuál es la parte que queda por fuera. Y ese es el complemento, desde menos infinito hasta menos 5. Fíjense que como el intervalo es abierto, el menos 5 aquí quedaría cerrado en el complemento. De igual manera aparece en el 9. Aquí
el intervalo aquí es abierto, entonces el complemento en esa parte es cerrado. Tengo que unir este pedazo con este otro pedazo que forma parte del complemento. Entonces queda menos 5 abierto a 9 abierto, complemento es igual a desde menos infinito hasta menos 5, pero aquí va cerrado, repito porque el intervalo ahí era abierto, unido, acá 9 también cerrado, hasta más infinito. Ese es el complemento de este intervalo. Vamos a hallar el complemento del otro intervalo. Entonces tenemos, va cerrado en 7 y cerrado en 11. Aquí está. Entonces voy a ver qué le hace falta. O sea, lo que queda por fuera del intervalo es lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha de él. Ese es su complemento. Entonces va desde menos infinito a 7. Fíjense que 7 sí hace parte del intervalo, entonces no hace parte de su complemento. El complemento aquí sería abierto. De igual manera aparece con el 11. Aquí hace parte el 11 del intervalo, entonces no hace parte del complemento. Entonces el complemento del intervalo cerrado en 7 y cerrado en 11 es igual desde menos infinito hasta 7, abierto ahí, unido con 11 abierto y más infinito abierto. Vamos a expresar en notación de intervalo. Se van a dar varios intervalos para que los exprese de manera de intervalo. Entonces el intervalo va desde menos infinito a 7. Entonces si nos damos cuenta, en menos infinito siempre son abiertos y abierto en 7. Se dice que es el conjunto de las x tales que x es menor que 7. Si nos damos cuenta, desde menos infinito hasta 7 son todos los reales que son menores que 7. Ahí está escrito en notación de intervalo. El intervalo B dice que abierto en menos 4 y abierto en 5. Entonces lo voy a expresar en notación de intervalo. Dice el conjunto de las x tales que menos 4 menor que x menor que 5. Que me está diciendo que la x está entre menos 4 y 5. El intervalo C dice cerrado en 2 y abierto en más infinito, o sea, desde 2 hasta más infinito. Entonces, si lo escribo en notación de intervalo, queda que es igual al conjunto de las x, tales que x es mayor o igual que 2, ¿sí? Mayor o igual porque va cerrado aquí. Si usted lo grafica, se da cuenta que va desde 2 hasta más infinito. La flecha señala para la derecha, mayor o igual que 2, es cerrado. El D, el intervalo abierto en 6 hasta más infinito. Ese intervalo es abierto, dice que en notación de intervalo quedaría el conjunto de las x tales que x es mayor que 6. Fíjense que como es cerrado no dice mayor o igual, sino mayor solamente. El intervalo E va desde menos 1 cerrado hasta 8 abierto. Entonces, escrito en notación de intervalo queda igual al conjunto de las x tales que menos 1 menor o igual que x menor que 8. ¿Sí? O sea, son todas las x que va desde menos 1 hasta 8. Pero 1 sí entra y 8 no. En 8 es abierto. El ejemplo número 11, quise traerles una desigualdad simultánea de las que trabajamos en la clase anterior. Y es solucionarla. Dice menos 10 menor o igual que 2x menos 4 menor que 2. Entonces vamos a solucionarla. Debo quitar el menos 4. Para quitar el menos 4, entonces le sumo 4 en cada uno de los términos. Aquí sumo 4 y sumo 4. Quedaría así, menos 10 más 4 menor o igual que 2x menos 4 más 4 menor que 2 más 4. Resuelvo eso. Y aquí debo 6 y tengo 4, quedo debiendo 6, queda menos 6. Perdón, debo 10 y tengo 4, me queda menos 6. Menor o igual que 2x, el menos 4 con el más 4 se van y me quedaría 2x en el centro. Y aquí 2 más 4 me da 6. Ahora quiero dejar la x solita, tengo que quitar el 2 que está multiplicando, lo divido en los tres términos. Y queda menos 6 dividido 2, menor o igual que 2x dividido 2, menor que 6 dividido 2. Realizo las divisiones y me queda menos 3, 6 dividido 2 da 3, da menos 3, menor o igual que x, menor que 3. Aquí ya me dio el resultado, va de menos 3 cerrado y abierto en 3. Aquí tengo en la gráfica cerrado en menos 3
y abierto en 13. La solución va cerrado en -3, abierto en 3. La experiencia de afianzamiento, van a resolver los ejercicios que se proponen en el formulario. No olviden enviar los procedimientos al correo. Son referentes a estos temas que son bastante sencillos. Es una oportunidad para mejorar la nota. Muchas gracias.